Bien, el origen de este estilo minimalista tenemos que irnos hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Nueva York es uno de los 50 estados de este país y se encuentra en el noroeste de Estados Unidos. Las fronteras del estado de Nueva York con otros estados son Pensilvania, Nueva Jersey. Por el lado este tenemos a Vermont, abajito de Vermont tenemos a Massachusetts y por último tenemos a Connecticut. Y por el lado norte tenemos al país de Canadá. Esas son sus fronteras del estado de Nueva York. Ahora, su capital del estado de Nueva York es Albany. Y como tal, la ciudad de Nueva York, la que todos conocemos, se encuentra en ese punto de hasta abajo. La ubicación histórica se da a partir de los años 60, pero para esto les mencionaré una pequeña línea del tiempo. En los años 30, Mies van der Rohe elabora sus ideas acerca de la pureza de las formas, precursoras del minimalismo, durante el ejercicio de su cargo en la dirección de la Escuela de Artes y de la Bauhaus. A partir de los años 60, Mies van der Rohe participa en Nueva York en el movimiento de arte mínimo y geométrico en las artes visuales. De igual forma, el minimalismo surge a finales de los años 60 en Nueva York, pero sus orígenes están anclados en Europa debido a que Mies van der Rohe tuvo que emigrar a Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial. En 1965, el crítico británico Richard empleó el término minimalismo por primera vez. De igual forma, en ese año nace el conceptualismo como movimiento en Estados Unidos. Y en 1969, cuando murió Mies van der Rohe, ya había completado sus obras más importantes. En 1970, el minimalismo alcanza su madurez por completo como una forma de reacción a los estilos recargados de la época. De igual forma, el conceptualismo se desarrolla, y a partir del 2000, el minimalismo continúa hoy en día. Muy bien, ahora hablaremos sobre las generalidades de este estilo. El diseño minimalista es el diseño en su forma más básica, cuyo propósito es la eliminación de elementos pesados a la vista y cuyo objetivo es hacer que sobresalga el contenido. De esta forma, el estilo minimalista nos ofrece contenidos concretos abordados de la simplicidad. Hablando un poco del contexto, podemos decir que el minimalismo está en contra de su entorno. Hablando del contexto económico, tenemos la economía de medios, en la cual bajo un sistema capitalista se trata de aprovechar tanto los recursos humanos y naturales para adquirir los bienes materiales. Pasando ya al contexto social, tenemos al consumismo, el cual es la compra o la acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales, y lo cual el minimalismo trata de ir en contra, ya que se basa en una ideología de tener lo más mínimo. Ya hablando propiamente del estilo minimalista, encontramos que el filósofo inglés Richard Woolham es señalado como el responsable de acuñar el término minimalista, en referencia a esto a las obras de Ad Richard y el francés Marcel Duchamp. Cabe recalcar que esta corriente sigue influenciando hasta nuestros días, alterando las marcas y los productos, así como la arquitectura.
Esta tendencia surgió en los años 60 a partir de la economía de medios, el uso de la abstracción, el purismo funcional y estructural, la austeridad y la síntesis. Comenzando con pintores y escultores, fue como el minimalismo se fue desarrollando, sin embargo, posteriormente se extendió a la arquitectura, la música y otros ámbitos. Por esta razón, la corriente minimalista pasó del arte al diseño, desenvolviéndose en el diseño gráfico, en el diseño industrial y en la arquitectura. Hablando un poco del minimalismo y el diseño gráfico, encontramos que siguen las características propias del estilo. Esto es la abstracción, la economía del lenguaje, el purismo estructural y funcional, orden, reducción, síntesis, sencillez y concentración. De igual forma, la reducción de formas a lo elemental es una de las bases de los diseñadores de este movimiento. Y hablando del minimalismo junto con el diseño industrial, encontramos que se apremian las líneas rectas, la ausencia de ornamentos y florituras. Los muebles son sencillos y funcionales. De igual forma, la disposición es ordenada y los acabados son finos. Las principales características del diseño industrial con el minimalismo son la máxima inmediatez, superficies inmaculadas, colores puros, formas simples y geométricas realizadas con precisión mecánica, y la utilización de materiales industriales de la manera más neutral posible. En esta diapositiva podemos apreciar cómo algunas marcas a través de los años han tenido que adaptarse o se direccionan hacia esta corriente, simplificando sus conceptos a un nuevo logo o marca. De igual forma, en esta diapositiva podemos apreciar cómo sería si algunas marcas se adaptaran a esta corriente, eliminando elementos visuales que resulten o puedan resultar pesados y dejando únicamente el contenido concreto. Ya hablando de la relación que tiene el minimalismo con la arquitectura, encontraremos que sus bases quedaron sentadas en el pensamiento de Mies van der Rohe, el cual tenía una frase que resume bastante bien al minimalismo: menos es más. Esto, como ya sabemos, es muy influenciado bajo la corriente del racionalismo o el funcionalismo. A lo que este arquitecto se refiere es que eliminando los elementos no necesarios y buscando siempre la simpleza extrema, encontraremos que los espacios son recortados pero altamente funcionales. Este estilo ha sido una corriente que se ha expandido a lo largo de todo el mundo, por lo cual no podemos dar un contexto político o un contexto tan particular de una sola región, ya que con la globalización podemos decir que esta corriente se ha expandido desde Oriente hasta Occidente. Mi nombre es Asael Mendoza. Yo les voy a hablar sobre la tipología arquitectónica en el minimalismo. El minimalismo es una evolución de los movimientos Stil y la Bauhaus que se dieron en 1920. Estos movimientos enfatizan el uso de elementos de diseño simples, sin ornamentación y sin decoración. Y como vemos, el minimalismo igual es un estilo que propone derivar un diseño a su base esencial para poder revelar realmente la verdadera esencia del proyecto. Arquitectos como Tadao Ando, Alberto Campo Baeza y John Pauso son arquitectos que valoran el espacio vacío, buscan la limpieza formal y la simplicidad. Y en cuanto ya a la tipología arquitectónica del minimalismo, es muy variada y abarca muchos ámbitos en la arquitectura, pero sin duda algo muy importante que notar o que resaltar es que el minimalismo realmente es un simbolismo de vanguardia y estilo. Es por eso que es muy común ver proyectos arquitectónicos como galerías de arte, hospitales vanguardistas o en este caso hoteles vanguardistas, y también sobre todo hogares y casas de famosos que buscan eso, buscan proyectar un estilo de vida vanguardista. Empezamos con casa habitación. En este caso estamos viendo el proyecto Round Plan House del arquitecto español Alberto Campo Baeza, que es un cubo blanco con perforaciones, y las perforaciones ayudan a ventilar y a poder iluminar el proyecto. Otra casa habitación también muy interesante es la casa Zahuilla de Mario Martins, que se emplaza sobre una montaña, y estas aberturas nos ayudan a tener vistas hacia el horizonte. Otra tipología arquitectónica que también abarca el minimalismo es para la salud. Este es un hospital en Estados Unidos, el Hillcrest Hospital, que vemos utiliza materiales muy simples, son paneles blancos que contrastan con el cristal. Otro es el pabellón del Hospital General Universitario de Toledo. Este es un proyecto que utiliza solamente tres materiales, lo que es el concreto, el acero y el cristal.
Y aquí otro material, que no es material, pero que nos ayuda a dar esa fuerza a este proyecto, es la iluminación artificial, ¿no? Que vemos que nos da esos tonos amarillescos al proyecto. También encontramos el minimalismo en centros comerciales. Se encuentra en Argentina. Vemos que son líneas muy sutiles, pero que en conjunto hacen que el proyecto tenga realmente una fuerza. Aquí vemos también utilizan otro material que se utiliza mucho en el minimalismo, que es el tabique aparente. Nosotros estamos acostumbrados a ver iglesias góticas, renacentistas, que están muy detalladas o que tienen mucha ornamentación. En este caso, la iglesia San Jorge en España, vemos que los arquitectos dejaron de lado todo eso y simplemente pusieron un muro pantalla con una abertura. Y en esa abertura vemos una cruz que incluso es minimalista, porque son solamente dos planos, un plano horizontal y un plano vertical, que se intersectan. Esta otra iglesia se encuentra en China. Igual vemos que dejan de lado los materiales típicos en una iglesia y solamente utilizan lo que es el concreto y las paredes blancas, que hacen mucho contraste, y que podemos ver esto en todos los proyectos minimalistas. Otra tipología arquitectónica que también utiliza mucho el minimalismo hoy en día es la hotelera. Esto es un hotel en Japón y vemos que los tres materiales están en armonía. Todos son protagonistas en esta imagen, como lo es el blanco del muro, el agua y el cristal. Este es otro hotel en Croacia. Vemos que son líneas sutiles, son líneas blancas muy sutiles, que resaltan o que hacen resaltar el proyecto y lo hacen muy vistoso para los espectadores. También otro ámbito que puede abarcar ya el minimalismo es la ingeniería. Aquí vemos un puente completamente en blanco, pero que es muy delgado. Esto hace que este puente peatonal resalte de su contexto, pero de forma sutil, sin ser tan grotesco como lo sería una arquitectura, pues quizá una arquitectura brutalista o una arquitectura deconstructivista, ¿no? Que buscan eso, realmente resaltar. Pero aquí este puente resalta, pero siempre manteniéndose en forma sutil. Y este es un proyecto de unos locales comerciales en Argentina. Vemos que igual utilizan muros blancos y los perfiles también son en color blanco. Entonces, como podemos ver, el minimalismo puede abarcar muchas tipologías arquitectónicas, desde un local comercial hasta quizá un estadio completo. Entonces, esto es lo padre del minimalismo, que es un estilo muy universal. Y bien, ahora hablaremos de los aspectos formales, ya que el minimalismo siempre busca la simplicidad en los materiales, en el diseño, en el color, en las formas. No busca tanto ostentarse, tener tanta decoración, sino ser simples, directos y manejar una sola línea de diseño. Ahora, no digo que el diseño sea de muy poco variable, no, sino que el diseño sea constante, hay que estandarizar ese diseño. Y también hablando industrialmente, también vamos a hablar de que no va a ostentar cosas, no va a estar lleno de ornamentos como en otros estilos, sino este estilo va a ser simplemente sencillo, sin complicaciones en tanto a colores, diseño, material. Todo esto va a mantener un solo orden y mantener una máxima sencillez en tanto a materiales, muebles, colores, diseño. Siempre va a mantener esa simplicidad, una reducción y síntesis, que es lo complejo y bonito de este estilo.
Habrá un purismo estructural y funcionalidad donde a veces podríamos ver simplemente la estructura metálica sin que haya un acabado aparente, sin que haya un relleno, sin que haya un aplanado, nada. Podemos ver la estructura y poderse comparar, como podemos ver en las imágenes, con vidrio, con paredes blancas, para que entre tanta luz, que ese es otro punto que a continuación les diré. Muchas cosas minimalistas tienen simples cosas y directos y amplios espacios. En las imágenes podemos observar cómo cosas tan sencillas y con tan pocos materiales, tan pocos colores, pueden lograr lucirse muy bien, porque la simplicidad es algo que es complicado de buscar, pero es simple. Con pocos materiales, con poco lo que tengas, puedes hacer mucho, tanto iluminación, tanto diseño, tanto materiales, tanto los mismos muebles que hay en la habitación. Es un aspecto formal identificativo de este estilo. Esto crea una claridad en el entorno de zonas predecibles y sin complicaciones. No hay que tener tantas complicaciones en este diseño. Ahora, los espacios siempre estarán llenos de luz, ya que son una parte fundamental de los espacios que crean en este estilo. Que sean amplios, grandes y entren mucha luz. Las paredes de colores claros, detalles limpios, zonas despejadas y una paleta de colores neutros hacen y brindan una experiencia de calma, que es lo que busca este estilo. Y ya hablando de las decoraciones, como decimos, va a ser simple. Con una sola lámpara puedes decorar todo un espacio grande. Con un mínimo detalle puede ser que sea sencillo y se vea bonito el lugar. Carece de detalles porque solamente va a contar con uno o muy pocos para un espacio tan grande. Es lo que hace esencial en este estilo minimalista. Hablando ya de los aspectos simbólicos, encontraremos que esta no es solo una corriente artística o de diseño, sino que es una ideología y una forma de vida, ya que los minimalistas son personas que tratan consciente e inconscientemente de vivir con lo que es realmente necesario, y podemos decir que tienen un mantra que se refiere a identificar lo esencial y eliminar todo lo demás. Si quieren conocer más al respecto de cómo es la vida de un minimalista, les recomiendo un documental que se llama El Minimalismo, en el cual se aborda la vida de las personas y cómo éstas llevan a cabo esta forma de pensamiento. Ya hablando de los espacios arquitectónicos y su referencia con los aspectos simbólicos, encontramos que su significado no está basado en el objeto en sí o en el espacio en sí, sino más que proviene de la interacción del espectador con el objeto o con el espacio. De esta forma podemos decir que el minimalismo en las corrientes de diseño no se basa en el objeto en sí o en su estructura en sí, sino más bien en la relación que éste tiene con el ser humano y con sus habitantes. De esta forma, la ausencia de elementos que no son necesarios nos habla de un aspecto funcional, entendiendo que los aspectos simbólicos no se hacen referencia a lo que está en el minimalismo, sino más bien a lo que no está. Buen día, mi nombre es Ulises Flores y yo les voy a hablar de varios temas que tienen que ver con el minimalismo. El primero de ellos es acerca de los materiales utilizados en este estilo arquitectónico. Como sabemos, la arquitectura minimalista busca la simplicidad en las formas y funciones,
además de revestimientos y acabados sencillos conjugado con espacios limpios, abiertos y llenos de luz. En la arquitectura minimalista se ocupan principalmente 7 materiales. Estos materiales son vidrio, madera, concreto, mármol, acero, cobre y piedra. Los materiales usados de una manera estratégica pueden crear un interés visual, textura y personalidad en las edificaciones. Pasando al siguiente punto, nos encontramos en los sistemas constructivos. El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios despejados y colores neutros en un ambiente con equilibrio y armonía. La filosofía del minimalismo persigue construir cada espacio con el número mínimo de elementos posibles, de forma que se elimine o evite todo en cuanto pueda resultar un accesorio. Esta filosofía también aplica en los sistemas constructivos de las edificaciones, pues se busca solo utilizar los elementos de construcción necesarios. Al ser lo más abiertos posibles los espacios interiores de las construcciones, el sistema constructivo usado es marcos rígidos. Este sistema permite que los claros puedan superar los 36 metros cuadrados a base de columnas y traves. Los materiales de estas traves y columnas pueden ser diferentes. En cuanto a traves, podemos encontrar que pueden ser de concreto armado, de acero o de madera, y las columnas pueden ser de acero o de concreto armado. Existen diferentes métodos para poder anclar una columna de concreto con una trave de madera o una trave de acero, y también para anclar una trave de acero con una de concreto o con una de madera. En muros se puede ver diferentes tipos de acabados, como puede ser muro cortina a base de vidrios o pueden ser muros de concreto aparente. Este acabado de concreto aparente es un recurso muy utilizado para el sistema minimalista. En cuestión de pisos podemos encontrar diferentes acabados y diferentes sistemas constructivos. Si tenemos un acabado de madera, el sistema constructivo es mediante bastidor y pegamentos que unen una duela con otra. Estas duelas varían de acuerdo a las necesidades del arquitecto que esté diseñando el espacio. Pueden cambiar en color y en medida, pero el sistema es el mismo, un bastidor y un aditivo que pega las duelas, las une para que no se despeguen y no se rompan o no haya algún problema con ellas. O también se pueden ocupar poner porcelanatos o pisos de mármol. Esto es pegado, primero se nivelaría el piso con un concreto simple y después con un mortero o un pegazulejo se puede poner las placas de porcelanato o de mármol en el piso. En los techos es comúnmente que se vea plafones falsos. Estos plafones falsos, al igual que los pisos y los muros, pueden tener diferentes acabados. Pueden ser de yeso, pueden ser de madera o de mismo aluminio o acero. Estos sistemas constructivos son a base de retículas de acero, las cuales van atornilladas mediante diferentes sistemas al techo, a la losa. Esto le da una mejor vista a las edificaciones en la parte interior y le da un buen diseño, además de que se puede jugar con diferentes alturas mediante este sistema de plafón falso. En el estilo minimalista existen diferentes arquitectos que con sus obras son o fueron grandes exponentes del minimalismo, y esto les hizo ganarse el respeto de críticos de la arquitectura. El primero de esta lista es Tadao Ando, es un arquitecto japonés. Una de sus obras representativas es la casa Koshino, construida en el año de 1980, donde se puede observar un diseño basado en formas geométricas simples y un acabado de concreto aparente por toda la fachada, que es obstruida por ventanas y accesos que al interior se ven llenos de luz. El segundo es un arquitecto que probablemente puede ser uno de los más conocidos en el mundo, el arquitecto Le Corbusier, de origen suizo-francés, y su obra más representativa es muy conocida, la Villa Savoya, construida en el año de 1929. Y las características de esta obra es su simpleza en el diseño, pero con gran personalidad y adecuado funcionamiento en el edificio. Como tercer arquitecto tenemos a Mies van der Rohe, arquitecto alemán reconocido mundialmente.
Una de sus obras más características y pertenecientes al minimalismo es el Pabellón de Barcelona, el cual fue edificado en el año de 1928, donde la conjugación de materiales como con el vidrio, concreto y agua le da un carácter a la edificación. Para continuar la lista tenemos el arquitecto John Pawson, un arquitecto británico, no de tal renombre como los anteriores, pero es un gran exponente del minimalismo. Una de sus obras más representativas es la Casa Pawson, construida en Londres en el año de 1999. En esta casa se puede observar los elementos que solo se ocupan los elementos necesarios para una vivienda, pero aún así cuenta con un diseño y un estilo. Para continuar tenemos al arquitecto Eduardo Suoto de Moura. Es un arquitecto de origen portugués, que una de sus grandes obras es la Casa Tavira, construida en Portugal en el año de 1994. Esta casa forma parte del estilo minimalista. En la construcción se puede observar el uso de formas geométricas simples, el uso de materiales como la piedra, concreto y madera. Continuamos con el arquitecto Peter Zumthor, arquitecto de origen suizo. Una de sus obras más representativas fue el Museo Diocesano de Columb, en Colonia, Alemania, donde también se puede ver el uso de formas geométricas simples y un acabado exterior a base de concreto aparente. Este acabado se puede ver por todas las fachadas posibles del inmueble. Por último tenemos al arquitecto Claudio Silvestrin. Es un arquitecto de origen italiano. Una de las grandes obras de este arquitecto fue el Museo de Arte Contemporáneo en Turín, Italia, edificado en el 2002. Es una obra muy simple tanto en el interior como en el exterior, pero lleno de estilo y carácter, con el uso de materiales como madera, concreto y un gran juego de luces. Como conclusión, el minimalismo busca utilizar la cantidad mínima de elementos para transmitir lo máximo posible. Nace como contraparte a los estilos recargados del pop art. Logró imponerse ofreciendo espacios libres, así como también un nuevo estilo de vida para muchos. Lo fundamental en este estilo es la simpleza de los espacios, reducidos a lo esencial y careciendo de elementos sobrantes. Por ello, el lema característico del minimalismo es la frase "menos es más", haciendo referencia a los ambientes que contienen pocos elementos decorativos y donde realmente se prioriza la comodidad y funcionalidad de las partes que los componen. El diseño arquitectónico minimalista suele utilizar formas básicas geométricas, colores armoniosos, texturas neutrales, disposiciones espaciales de planta abierta, componentes limpios y rectos, techos planos o casi planos en su mayoría, grandes ventanales. Esta arquitectura debe también ir acompañada de un diseño de interior acorde. Se busca amplificar los espacios sacando los elementos de relleno y utilizar formas racionales. Además, introduce el uso de elementos como el cemento pulido, el vidrio y el acero. Su preferencia por formas y materiales simples y despojados hacen que este estilo siga siendo elegido por muchos arquitectos en la actualidad. Es por eso que la arquitectura minimalista sigue siendo símbolo de vanguardia y modernidad. Quizás sea justamente por su simpleza y elegancia que aún hoy en día sigue estando vigente. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.